¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la muerte se presenta ante ti, no como un final, sino como el inicio de algo extraordinario? Soy Alejandro Gómez, un hombre que siempre confió en la ciencia, en la lógica, en la razón. Nací en una humilde granja, en el norte de Buenos Aires, donde cada amanecer pintaba el horizonte con destellos de misterio, de esperanza. Allí, entre campos y cielos infinitos, aprendí a valorar cada detalle, cada latido del tiempo. Durante años, mi existencia se regía por hechos comprobables, por la seguridad de los datos, por las leyes naturales. Crecí convencido de que la realidad era solo aquello que se podía medir, analizar y explicar. Pero, en un instante inesperado, la vida me retó, me empujó al borde del abismo, y, en ese límite, me abrió las puertas a lo inefable. En un día común, mientras seguía mi rutina, un accidente cambió mi destino. Aquella experiencia, que parecía un simple revés del azar, me condujo al umbral de lo desconocido. Fue en medio del caos, en el silencio, entre el estruendo y el acelerado latido de mi corazón, donde sentí algo jamás experimentado, un amor inmenso, puro y absolutamente inesperado, un amor que desarmó mis certezas, y me obligó a cuestionar todo lo que creía saber. Hoy, te invito a embarcarte en este viaje junto a mí. Acompáñame a descubrir los secretos ocultos tras la aparente solidez de la vida cotidiana, a explorar ese territorio donde lo tangible se funde con lo etéreo, y donde cada pausa en el relato es una invitación a la reflexión profunda. Bienvenido a El escéptico que venció a la muerte, mi viaje al más allá y el regreso a la vida con un nuevo propósito. En este relato, el final de una existencia se transforma en el preludio de un descubrimiento trascendental. ¿Estás listo para cuestionar lo conocido y abrir tu mente a un universo de posibilidades? Porque, a veces, el adiós es solo el comienzo de una vida renovada. La vida antes del cambio. Desde pequeño, mi existencia se definió por la certeza de la razón, por el poder de la ciencia. Crecí en un ambiente modesto, rodeado de la incesante belleza de la naturaleza y la disciplina de la rutina. Cada mañana, al despertar, el sol acariciaba los campos, y yo sabía que el día sería tan predecible como el anterior. Mis días transcurrían en un entorno lleno de datos, de números y teorías. La escuela me enseñó a valorar la objetividad, a buscar respuestas en la evidencia. Con el tiempo, me sumergí en el mundo de la geología, estudiando la Tierra, sus formaciones, sus secretos. Mi mente, entrenada en el rigor científico, encontraba consuelo en la precisión, en la lógica inquebrantable de las leyes naturales. Durante años, viví convencido de que la realidad se podía medir, analizar, explicar. Cada descubrimiento era una pieza más en el vasto rompecabezas del universo. Mi carrera me llevó a trabajar en proyectos de alta complejidad, a colaborar con mentes brillantes, a celebrar cada logro con la seguridad de que la ciencia tenía la última palabra. La rutina, con sus hábitos meticulosos, se convirtió en mi refugio, mi ancla en un mundo que parecía no tener lugar para lo incierto. Sin embargo, entre la monotonía de los días y la seguridad de los hechos, comenzó a surgir una sombra, un sentimiento de vacío. Las fórmulas y los datos ya no bastaban para calmar una inquietud interna que se hacía cada vez más fuerte. ¿Podría ser que, en medio de tanta certeza, hubiera algo que escapara a la lógica? Esa pregunta, silenciosa y persistente, empezó a socavar la aparente solidez de mi existencia. Las conversaciones con colegas, los debates en cafés y las largas charlas en solitario me mostraban una realidad sin tintes de misticismo, pero, en el fondo, algo en mi interior exigía una respuesta distinta. La vida, con toda su belleza medible, parecía no ofrecer un espacio para lo inexplicable, para esa chispa que encendiera el alma. Y aunque me esforzaba por ignorar esos susurros, cada día se hacía más difícil mantener la calma ante lo desconocido. Durante largos paseos por senderos solitarios, la duda se colaba entre mis certezas. Caminaba por la ciudad, entre edificios y rostros desconocidos, y me preguntaba, ¿es posible que la vida sea más que una serie de procesos predecibles? La respuesta, siempre esquiva, se desvanecía antes de que pudiera capturarla. La seguridad de la ciencia me había acompañado desde la infancia, pero, en el silencio de mis pensamientos, la voz del escepticismo comenzó a cuestionar su propia fe. El rigor de los datos, la intransigencia de las pruebas, todo parecía insuficiente para llenar el vacío que se abría en mi interior. Y así, entre la rutina diaria y el incesante trabajo, se gestaba una crisis silenciosa, la primera señal de que algo estaba a punto de cambiar. En el fondo, sabía que mi vida, tan meticulosamente organizada,
Estaba a punto de tomar un rumbo inesperado, cada paso, cada experiencia, estaba forjando el camino hacia un destino que aún no comprendía. ¿Podría existir algo más allá de la fría lógica de la ciencia? Esa pregunta rondaba mi mente, marcando, sin que me diera cuenta, el inicio de una transformación que cambiaría mi vida para siempre. El accidente y la experiencia casi mortal. Todo transcurría con la serenidad de una tarde soleada, el aire fresco, el murmullo lejano de la ciudad y yo, pedalear en mi bicicleta por un camino conocido. De repente, sin previo aviso, el destino intervino. En un instante fugaz, una sombra emergió en mi ruta, un vehículo, cuya velocidad desafiaba la lógica, se precipitó hacia mí. El golpe fue fulminante, un impacto que me arrancó de mi mundo habitual. El sonido del metal, el chirrido de los frenos, y, en ese preciso momento, el tiempo pareció detenerse. Mi cuerpo se vio envuelto en una vorágine de caos, mientras la realidad se fragmentaba en destellos de luz y dolor. En el instante posterior al accidente, todo se volvió borroso, pero lo que sentí fue una mezcla desconcertante de agonía y, de repente, una paz inesperada. Mientras mi mente oscilaba entre el dolor y el asombro, algo dentro de mí comenzó a desvanecerse, como si, en medio del caos, se abriera una puerta hacia lo desconocido. Antes de darme cuenta, me encontré en una sala de emergencias, rodeado de luces intermitentes, el constante zumbido de máquinas, y voces que apenas alcanzaba a distinguir. Fui trasladado a la sala de operaciones, un entorno frío y lleno de tecnología, en el que cada sonido parecía marcar el ritmo de mi destino. Cuando la anestesia empezó a actuar, sentí como mi conciencia se desprendía lentamente, deslizándome hacia un abismo de silencio y oscuridad. Fue en ese preciso instante, justo antes de que todo se sumiera en el letargo, que algo extraordinario ocurrió, una sensación de amor inmenso, puro, me inundó el ser, como si la muerte misma me ofreciera un abrazo reconfortante. En ese limbo entre la vida y el olvido, en medio del silencio del quirófano, mi mente se abrió a un universo paralelo. Cada latido de mi corazón se transformaba en un eco lejano, y cada suspiro era un susurro de paz. Allí, en el umbral de lo desconocido, sentí que no estaba solo, que una presencia cálida y serena me envolvía, diciéndome, bienvenido a casa. La experiencia fue tan surrealista como reveladora, en el silencio profundo, donde el ruido del mundo se disipaba, se hacía presente una voz casi imperceptible. Esa voz, llena de una calma infinita, parecía guiarme a través de paisajes oníricos, praderas infinitas, colinas bañadas por una luz etérea, y un horizonte que desafiaba toda lógica. Entre el murmullo de las máquinas y el eco de mi propio latido, comprendí que aquello no era simplemente un accidente, era el preludio de un viaje hacia lo inexplorado. La línea que separa la vida de la muerte se había desdibujado, permitiéndome vislumbrar la fragilidad y, a la vez, la grandeza de la existencia. En ese estado de conciencia suspendida, mi cuerpo y mi alma se encontraron en una encrucijada, y, por primera vez, comprendí que la muerte no era un final, sino un umbral hacia algo mucho más profundo. El dolor se transformó en una energía vital, un recordatorio de que, incluso en la adversidad, existe la posibilidad de renacer. Así, en el instante en que mi ser se sumergía en la oscuridad inducida por la anestesia, la experiencia se volvió una sinfonía de sensaciones, el frío del asfalto, el murmullo distante de las voces médicas, y, sobre todo, esa paz envolvente que parecía decirme: este es solo el comienzo. Cada segundo en ese limbo se alargaba, cada pausa era un eco de una verdad oculta, y, en medio de ese silencio, sentí que mi existencia estaba a punto de transformarse para siempre. Esa sensación, tan extraña y reconfortante a la vez, me reveló que el accidente no había sido un simple infortunio, era la puerta a un renacer, la chispa que encendería un nuevo propósito en mi vida. Y así, entre el estruendo del impacto y el murmullo de las máquinas, mi alma comenzó a despertar, abriéndose a la posibilidad de un universo que trasciende lo tangible, de una realidad en la que la muerte se convierte en un puente hacia la luz y el amor incondicional. El viaje entre vidas. Al sumergirme en esa penumbra inducida por la anestesia, mi conciencia se expandió, abriéndome a una dimensión desconocida. El entorno se transformó radicalmente, ya no estaba en la fría sala de operaciones, sino en un paisaje onírico donde el tiempo parecía desvanecerse. Ante mis ojos se desplegaban colinas ondulantes, praderas bañadas en una luz suave, y un horizonte que se fundía en tonos de azul y violeta. Cada paso que daba, cada latido de mi corazón, se sincronizaba con el murmullo del viento, una melodía etérea que susurraba secretos olvidados.
Las formas y los colores se entrelazaban, borrando la línea entre lo real y lo imaginario. Era como caminar en un sueño lúcido, donde la lógica de mi vida anterior ya no tenía cabida. De repente, percibí la presencia de una figura que se materializaba lentamente. No lograba distinguir claramente sus rasgos, pero su aura irradiaba paz, sabiduría y un amor incondicional. Una voz, suave y profunda, resonó en el silencio del espacio, diciéndome: bienvenido a tu hogar. Eres parte de este vasto universo, parte de nosotros. Sus palabras, llenas de una calma infinita, me envolvieron y disiparon cualquier rastro de incertidumbre. Mientras la figura se desvanecía, transformándose en destellos de luz, mi mente comenzó a explorar un mapa de emociones y recuerdos. Observé mi vida como si estuviera a la vez dentro y fuera de ella. Cada experiencia, cada alegría, cada tristeza, se entrelazaba en un tapiz infinito. Los momentos se sucedían, uno tras otro, revelando lecciones profundas y significados ocultos. En ese estado de conciencia expandida, comprendí que el viaje entre la vida y la muerte no es una línea divisoria, es un puente, una conexión eterna entre lo que fuimos y lo que estamos destinados a ser. La realidad que conocía era solo una fase transitoria, una lección en el inmenso aula del universo. Cada instante en este lugar era una enseñanza. Escuchaba el murmullo de los árboles, el eco de voces lejanas. En cada sonido se encontraba una lección de amor, de perdón, de redención. Mi ser absorbía esas vibraciones, y en esa sinfonía universal, comencé a redescubrir el significado profundo de mi existencia. Fue entonces cuando entendí que no estaba solo. Todas las almas, cada fragmento de vida, estaban conectadas por un hilo invisible de energía y amor. La figura reapareció, sus palabras ahora más claras: recuerda, el camino de la vida es un ciclo eterno. Lo que hoy parece un adiós, es en realidad un hasta luego, un retorno a la fuente de todo lo que somos. Con cada palabra, sentí una transformación interna. Mi escepticismo se desvanecía, siendo reemplazado por una fe en lo inefable, una fe en la belleza de lo desconocido. Acepté que, aunque la ciencia y la lógica son faros en la oscuridad, existen misterios que trascienden el entendimiento humano. En ese lugar, donde los límites se diluían, experimenté la verdadera esencia de la existencia. Finalmente, al adentrarme aún más en este viaje, mi conciencia se expandió hasta fusionarse con el entorno. El tiempo dejó de tener sentido, y la dualidad entre la vida y la muerte se disolvió en un abrazo eterno. En ese preciso instante, comprendí que mi travesía entre dos mundos era el preludio de un renacimiento, un viaje que me prepararía para regresar a la vida con un nuevo propósito, con una sabiduría que solo el más allá podía ofrecer. Así, en medio de ese paisaje onírico, rodeado de luces, sombras y voces del pasado, mi alma se llenó de una paz inquebrantable, y entendí que la existencia es un ciclo continuo, una danza eterna entre lo conocido y lo desconocido, y en esa danza, cada pausa, cada silencio, guarda un significado profundo y eterno. Revelaciones y lecciones del más allá. En medio de ese reino onírico, donde el tiempo se desvanecía y cada suspiro llevaba consigo el eco de un pasado olvidado, me encontré frente a un mapa antiguo, como una carta náutica, repleta de caminos y destinos entrelazados. Cada ruta, cada sendero, representaba mis decisiones, mis amores, mis errores, y mi corazón, marcado por una brújula interna, revelaba el camino hacia la esencia de mi ser. Observé cómo la vida entera se desplegaba en escenas interconectadas, risas, lágrimas, triunfos y fracasos. Todo cobraba sentido, como piezas de un rompecabezas que por fin encajaban a la perfección. Comprendí que cada acción, cada palabra, dejaba una huella en el tejido invisible que une a todas las almas. En ese instante, me di cuenta de algo fundamental, que la verdadera sabiduría no reside únicamente en la acumulación de datos, sino en la capacidad de sentir, de amar, de perdonar y de aprender de cada experiencia vivida. La figura que había guiado mi viaje reapareció, y con voz serena me dijo: recuerda, cada paso que has dado te ha traído hasta aquí, cada error y cada acierto son parte de tu camino hacia la iluminación. Las lecciones se derramaron ante mí, como un torrente de luz y verdad. La importancia de la empatía, de la gratitud, de reconocer el impacto de nuestras acciones en los demás. Todo se presentó con una intensidad abrumadora. Vi el dolor que había causado, pero también la alegría que había sembrado en el corazón de otros, y en esa dualidad comprendí que la vida es un ciclo continuo de dar y recibir. El mapa de mi existencia me mostró rutas alternativas, caminos que, de haberlos tomado, habrían conducido a destinos distintos, pero todos, en última instancia,
me habrían llevado a la misma verdad: somos parte de un todo mayor, conectados por un hilo invisible de amor y energía. Esa revelación llenó mi ser de una paz inexplicable, una certeza de que cada experiencia, por dolorosa que haya sido, tenía un propósito. En ese espacio etéreo, aprendí a equilibrar la lógica con la intuición, a escuchar no solo mi mente, sino también mi corazón. Descubrí que las decisiones más sabias nacen de la fusión entre el razonamiento analítico y el conocimiento visceral que reside en lo profundo de nuestro ser. Así, entendí que la verdadera fortaleza no proviene de ignorar el misterio, sino de abrazarlo con humildad y gratitud. Cada enseñanza en ese mapa del alma era una chispa de verdad, una luz que iluminaba mi camino hacia una nueva forma de vivir. La experiencia me mostró que el universo es un entramado de interconexiones, donde cada vida, cada instante, contribuye a un significado compartido. Y así, en ese rincón del más allá, comprendí que mi travesía no había sido un mero accidente, era una lección destinada a transformar mi visión del mundo, a reescribir mi destino con la sabiduría adquirida en ese viaje místico. Cada revelación, cada lección, se grabó en mi alma, preparándome para regresar a la vida con un propósito renovado y un corazón lleno de amor y compasión. El regreso a la vida y la transformación definitiva. Al abrir los ojos en la penumbra del hospital, todo me parecía diferente: cada sonido, cada luz, incluso el aroma del ambiente, me hablaba de una realidad transformada. El zumbido constante de las máquinas se convirtió en el compás de un renacer, y, a medida que mi mente emergía del letargo inducido por la anestesia, empecé a sentir una extraña mezcla de alivio, asombro y una profunda gratitud. Los primeros instantes fueron confusos, el dolor físico era intenso, pero había una calma interior que me decía que algo fundamental había cambiado. Mi cuerpo, aún marcado por las heridas, comenzaba el proceso lento y laborioso de la recuperación. Sin embargo, mi espíritu ya se encontraba en un lugar distinto, en un estado de conciencia donde cada latido del corazón llevaba consigo un mensaje poderoso, un mensaje de renovación, de esperanza, de vida. Durante aquellos días en el hospital, cada segundo se estiraba en una eternidad de reflexiones. Observaba a mi alrededor, las conversaciones entre enfermeros, el murmullo constante de las máquinas, incluso el tenue sonido de la lluvia golpeando las ventanas se transformaban en una sinfonía que me recordaba lo precioso de cada instante. Cada pequeño detalle, cada gesto amable de un compañero de sala, se grababa en mi memoria como un recordatorio de que el mundo, pese a sus sombras, estaba lleno de luz y bondad. En las largas horas de reposo, mi mente vagaba por paisajes internos, reviviendo momentos del pasado, explorando recuerdos olvidados, analizando cada decisión que me había llevado hasta ese preciso instante. Comprendí que la vida, en su complejidad, es una red de experiencias entrelazadas. Cada alegría, cada error, cada lágrima derramada tenía su razón de ser. Empecé a ver que la existencia no se limitaba a la frialdad de los números o a la rigidez de las fórmulas científicas, sino que estaba impregnada de un significado más profundo, un propósito que trascendía lo meramente material. La rehabilitación se convirtió en una metáfora de mi transformación. Día tras día, mientras mis heridas sanaban y mis fuerzas regresaban lentamente, emprendí un viaje interno tan arduo como el proceso físico. Con cada pequeño avance en la recuperación, sentía que no solo mi cuerpo se curaba, sino también mi alma. Cada sesión de fisioterapia, cada ejercicio, cada conversación con los médicos y enfermeras, se transformaba en una lección sobre la resiliencia, sobre la capacidad de renacer incluso después de los golpes más duros. Fuera del hospital, el mundo también había cambiado. Al volver a caminar, noté que cada paso era una afirmación de mi nueva vida: el crujido de las hojas bajo mis pies, el susurro del viento en los árboles, el calor del sol en mi rostro, todo me invitaba a vivir con una intensidad renovada. Empecé a prestar atención a los pequeños milagros cotidianos, la risa sincera de un amigo, el abrazo reconfortante de un ser querido, la belleza silenciosa de un atardecer. Cada uno de estos momentos se volvía una celebración, una oportunidad para agradecer y para recordar que la vida, en su esencia, es un regalo invaluable. Esa transformación no se limitó al ámbito físico, también hubo un cambio profundo en mi forma de pensar y sentir. Mi antigua visión, tan centrada en la lógica y en la evidencia, se fue enriqueciendo con la intuición y el conocimiento visceral que solo se adquiere al enfrentar la fragilidad de la existencia. Aprendí a equilibrar la razón con el corazón, a escuchar esa voz interior que había permanecido en silencio durante tanto tiempo. Me di cuenta de que, aunque la ciencia es una herramienta poderosa, hay misterios en el universo que trascienden su alcance, misterios que se revelan en la suavidad de una mirada, en el silencio compartido,
en la conexión genuina entre dos almas. Cada día, al despertar, me prometía vivir de manera consciente, ser agradecido por cada nuevo amanecer, por cada latido, por cada oportunidad de amar y aprender. Decidí reconstruir mi vida desde una perspectiva diferente, una que integrara lo mejor de ambos mundos, la claridad de la razón y la profundidad del espíritu. Así, comencé a retomar mis pasiones, a reconectar con personas que compartían esa visión y a explorar nuevos caminos que antes me parecían inalcanzables. La transformación fue gradual, casi imperceptible al inicio, pero con el tiempo se manifestó en cada aspecto de mi ser. Mis relaciones se volvieron más auténticas, mis decisiones más sabias, mi mirada sobre el mundo, más compasiva. Empecé a ver en cada desafío una oportunidad para crecer, en cada pérdida una lección que me acercaba a una comprensión mayor de la vida. El dolor del accidente se transformó en un catalizador, en la chispa que encendió mi deseo de vivir plenamente, de abrazar la incertidumbre y, sobre todo, de compartir ese renacer con quienes me rodean. Al fin y al cabo, comprendí que la verdadera transformación no reside en negar el pasado, sino en aprender de él, en integrarlo y en usarlo como base para construir un futuro lleno de significado. Y hoy, con el corazón henchido de gratitud y la mente abierta a las infinitas posibilidades, me encuentro listo para seguir adelante, para enfrentar nuevos desafíos, para amar sin reservas, para ser un testimonio viviente de que, incluso en el umbral de la muerte, existe la capacidad de renacer, de reinventarse, de encontrar un propósito más elevado. Así, mientras cierro este capítulo y me preparo para el siguiente, te invito a reflexionar. ¿Estás tú también dispuesto a descubrir la luz en medio de la oscuridad? Porque, en cada uno de nosotros, yace la fuerza para transformar el dolor en esperanza, la pérdida en sabiduría, y el final, en el preludio de una vida verdaderamente renovada. El legado del renacer y la continuidad del camino. Con el paso del tiempo, la transformación que experimenté se fue cristalizando en cada gesto, en cada palabra, en cada decisión. Hoy, mi vida es la evidencia viva de que renacer no es un mero suceso aislado, sino el comienzo de una travesía continua, un legado que se construye día a día. Ahora, cada amanecer me regala una nueva oportunidad para vivir con propósito, para honrar lo que aprendí en el umbral entre la vida y la muerte. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, se han convertido en recordatorios silenciosos de que, a través del dolor, se esculpe la fortaleza. Al mirar hacia atrás, veo un camino lleno de desafíos, pero también de descubrimientos que me impulsaron a reinventarme. Cada paso dado después del accidente fue una lección en resiliencia, en la belleza de la imperfección, y en la capacidad infinita de amar sin reservas. He comprendido que el verdadero legado no reside en los logros materiales, sino en la huella que dejamos en los corazones de quienes nos rodean. Por ello, he decidido compartir mi experiencia, contar mi historia, para que sirva de faro a quienes se sientan perdidos en la oscuridad. Me he convertido en un testimonio vivo de que, incluso cuando la razón parece haber sido desafiada, hay un universo de posibilidades esperando ser descubierto. Cada encuentro, cada conversación, se transforma en un puente que une mi pasado con el presente, y que abre las puertas a un futuro repleto de esperanza. Hoy, mi camino se entrelaza con el de otros buscadores de luz. He aprendido a escuchar el susurro de mi intuición, a dejarme guiar por esa voz interna que, silenciosa pero firme, me recuerda que la vida es un eterno fluir. Al compartir mi historia, invito a cada persona a cuestionar sus límites, a atreverse a soñar, a descubrir que tras cada adiós se esconde un nuevo comienzo. ¿Acaso no es acaso en la incertidumbre donde se forja la verdadera libertad? La respuesta se esconde en la autenticidad de cada experiencia vivida, en la capacidad de transformar el dolor en una fuente inagotable de sabiduría. En las noches, cuando el silencio envuelve mi alma, revivo aquellos momentos en los que la muerte me tocó de cerca, y me di cuenta de que ella no era el final, sino el umbral hacia una existencia más plena. Esa experiencia me enseñó que la vida es una sinfonía de contrastes, la fragilidad y la fortaleza, la soledad y el amor, la lógica y el misterio. Todo se entrelaza en una danza infinita que nos impulsa a seguir adelante. Hoy, cada acción, cada palabra, cada gesto se funde en un compromiso inquebrantable, el compromiso de vivir desde el corazón, de abrazar lo desconocido y de extender una mano a quienes, en su propio camino, necesiten un poco de luz. Mi propósito se ha transformado en un faro, en la firme convicción de que todos podemos encontrar en nuestro interior la fuerza para vencer nuestras propias sombras. El legado del renacer se construye en la autenticidad, en la conexión profunda con uno mismo y con los demás. Así, al mirar hacia el horizonte,
siento que la travesía no termina aquí. Es solo un nuevo capítulo, un lienzo en blanco donde cada experiencia, cada emoción, se convierte en pinceladas que dan forma a un futuro lleno de significado. La muerte me mostró que el final es solo una puerta que se abre a la inmensidad del amor, de la compasión, de la sabiduría ancestral. Y mientras continúo mi camino, con la mirada fija en ese infinito de posibilidades, te invito a que te sumes a este viaje, a que descubras en tu interior la luz que te guiará, a que transformes cada desafío en una oportunidad para renacer. Porque, al final, todos somos parte de esta danza eterna, y cada uno de nosotros tiene la capacidad de dejar un legado que inspire a futuras generaciones, un legado de amor, de coraje y de la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre brilla la promesa de un nuevo comienzo.